bienvenidos de nuevo a 9 de Palabras. Hoy, como veis por el título, os voy a hablar de los libros que leí en abril. Sé que este vídeo llega un poquito tarde, pero resulta que, bueno, como he estado un par de días ahí que no he podido subir vídeos porque no tenía tiempo para editarlos, o sea, porque los tenía grabados ya desde hacía mucho, pues se me han ido retrasando los vídeos, así que me ha tocado subir el wrap-up, pues ahora. Antes de nada os recuerdo que abajo en la cajita de información tenéis todos mis perfiles en las redes sociales. Intento estar lo más activa posible, así que bueno, pues podéis seguirme en todas ellas. Y también podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y sobre todo, si ya estáis suscritos, darle a la campanita para enteraros de cuando subo un nuevo vídeo. Aún así os recuerdo que los días que subo siempre vídeo son martes y sábado. A excepción de este próximo sábado, 20 de mayo, que no voy a subir ningún vídeo, porque no voy a estar en casa y no voy a poder estar pendiente de las redes sociales, de compartir el vídeo ni nada. Y ahora sí que sí, os voy a hablar de los libros que leí en abril, que fueron unos cuantos. El primero de los libros que leí en abril fue Desayuno en Júpiter, de Andrea Tomé. Es la primera novela que leo de la autora y quiere decir que he acabado bastante encantada, o sea, me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque creo que tiene una escritura muy bonita, una escritura cuidada, una escritura delicada, como que trata con cariño, como que abraza a sus personajes y me parece muy bonito. Me ha parecido en general una historia bastante sencilla, que no es simple, que mezcla un poco dos líneas argumentales. Por un lado la historia de Ofelia y Amoque, nunca sé decir su nombre, que son las dos chicas protagonistas, y por otro lado una historia del pasado, que es básicamente la vida de una escritora famosa que ambas admiran y para la que ambas trabajan. ¿Qué tiene de especial este libro? Que hay una relación amorosa entre estas dos chicas. Y es un elemento precisamente ese que está muy bien incluido en la novela. O sea, esta novela no necesita esa etiqueta para venderse en una librería o para que alguien se fije en él y lo compre, porque cuando lees la sinopsis te das cuenta de este pequeño detalle. Así que nada, de verdad, es un libro que os recomiendo mucho leer si os gusta la novela contemporánea. El siguiente libro que leí es Una arruga en el tiempo, de Madeleine L'Engle, que es una novela juvenil bastante famosa porque se considera uno de estos clásicos juveniles. Es una novela que yo conocía ya desde hacía tiempo y ahora Gran Travesía ha decidido publicar una edición bastante decente, muy buena, de verdad, de este clásico juvenil. ¿Qué le pasa a esta novela? Es muy curiosa. Algunos veréis que es un poco un sinsentido, es algo así como una mezcla del Principito, un Momo, Alicia en el País de las Maravillas. Para mí es porque hay un viaje así un poco inverosímil, hay unas situaciones un poco disparatadas, un poco surrealistas, pero al mismo tiempo el libro te está transmitiendo continuamente mensajes. Me ha gustado, pero al mismo tiempo me ha parecido muy curiosa, entonces no sé muy bien cómo ubicarme con ella. Ya os digo, es un libro que yo creo que los más pequeños o lectores más jóvenes, más que estéis entrando en la adolescencia, le podéis ver cosas muy interesantes. Lo siguiente que leí fue un manga, una novela gráfica japonesa, que es El perro enamorado de las estrellas, de Takashi Murakami. Este libro en realidad reúne tres o cuatro historias cortas, pero que tienen cierta relación entre sí y que parten, digamos, o que tienen cuyo nexo común es la primera historia. Me han parecido unos relatos preciosos. Yo creo que para los que tengáis animales en casa, este tipo de lecturas os va, digamos, a tocar más la patata. A mí me ha parecido muy bonito. Es una historia muy interesante que te presenta, ¿no?, cómo pueden cambiar las personas con los animales cuando se les da cariño de forma incondicional, sin pedir nada a cambio, que es básicamente lo que dan las mascotas. Yo quiero tener alguna de estas. Un manga que os recomiendo muchísimo, merece muchísimo la pena. La siguiente lectura fue La flor de fuego, de Alba Quintas. Es la segunda novela que leo de la autora y la que más me ha gustado, porque la historia se desarrolla en Estados Unidos y trata acerca del tiroteo de Columbine. ¿Qué es lo que ha hecho Alba? Pues ha creado su propia historia con sus propios personajes, pero enmarcados, ¿no?, en toda esta historia real. ¿Qué le pasa a este libro y que tiene de particular y que me encanta? Es cómo comienza. Alba directamente pone al lector, o sea, en todo el tiroteo, que va contando la historia desde la perspectiva de diferentes estudiantes, de diferentes amigos que luego son los protagonistas, cada uno desde su perspectiva cuenta lo que está sucediendo, cómo escuchan los tiros, el miedo, la incertidumbre, el cómo alguno consigue o no escapar antes de que pase nada más grave, bueno, en fin. Es abrumador, eso sí, desconcierta mucho, es de que hay gente que no le ha gustado eso, pero precisamente a mí fue lo que más me gustó del libro. A mí esos cambios de tiempo pues me parecen brutales, me encantan. Creo que hay que tener las cosas muy bien hiladas para hacer esos cambios, así que nada, pues por ello enhorabuena, Alba. Otra cosa que también me ha gustado mucho es cómo ha conseguido mezclar una historia real con sus personajes ficticios. Creo que es difícil encontrar el punto entre hasta cuándo
pones lo personal, lo creativo, hasta dónde pones lo real, y creo que Alba ha sabido encontrar ese equilibrio perfectamente. Otra lectura que hice en abril fue El odio que das, de Angie Thomas. Esa es la edición en pruebas, una adolescente pues, estadounidense que es una chica de color, que un día pues regresa de una fiesta con un amigo suyo, pues la policía les para y sucede una cosa. Esto desencadena una serie de movimientos, altercados sociales, digamos, que tienen que ver con la violencia policial empleada en Estados Unidos contra las personas de color. Star, sin quererlo, se convierte en el epicentro de este suceso, ¿no? Entonces, bueno, tiene que lidiar un poco con la adolescencia, con todo el problema social y racial de Estados Unidos, y sobre todo intenta siempre obrar lo más adecuadamente posible. La siguiente lectura que hice fue El guardián del trecenteno, de J.D. Salinger. Es un clásico que yo jamás había leído, nunca me habían mandado, por ejemplo, yo que sé, en el instituto, y tenía ganas de leerlo desde hacía años. Al final, bueno, por el día del libro, el nubarrón pues me lo regaló. Yo le estoy muy agradecida. No sabría deciros cuánto exactamente, yo creo que es como un 4 de 5. No he hecho la reseña en Goodreads porque he ido esperando, que no sabía cómo expresar lo que me hace pensar este libro, que nos presenta a un personaje que no tiene empatía por los demás, un personaje cuya mente va a otro ritmo, piensa unas cosas distintas a los demás, o no sabe llegar a la misma conclusión que los demás o seguir su razonamiento, porque él tiene el suyo propio. Esa forma tan analítica de ver la sociedad a su manera, claro, al mismo tiempo hace reflexionar sobre algunas de estas hipocresías y cuestiones sociales que tenemos inculcadas. También es cierto que el libro está ambientado en los años 40, de hecho se escribió por el 45 creo, y se nota que el libro pues es de otra época, pertenece a otra época, pero aún así se plantean esas cuestiones que dejan cierta huella, cierta amiguilla ahí en el lector. No os esperéis, si leéis este libro por primera vez, una historia que tiene un principio, un nudo y un desenlace, como un capítulo muy pequeño de la vida del protagonista, en el que suceden unas cosas que pueden o no tener sentido, pero es que es la vida del chico, entonces no hay más. Y ya por último os enseño Cinder, de Marisa Meyer. Es el libro que leí por las recomendaciones vuestras que me dejasteis en el TBR de abril. Lo tenía ya por casa y además tenía pendiente empezar una relectura de la saga. Quería releer Cinder y Scarlet, así que dije, bueno, pues ya que me habéis recomendado a algunos de vosotros, pues aprovecho. Así que nada, deciros que aunque no es la octava maravilla, es una novela juvenil más, o sea, ahora lo veo así. En su momento me encantó y yo he mantenido las 5 estrellitas que le di en su día, que a pesar de que no es la gran cosa, a mí pues me encanta. A mí me hace disfrutar, me lo leo en un plis plas, me lo paso bien. Me gusta la historia de amor imposible, pero vaya por Dios, que se encuentra por casualidad con el príncipe. La historia que hay detrás de Cinder, quién es en realidad, que se huele desde la página número 1, pero bueno, no pasa nada. O sea, yo en la primera lectura ya lo sabía y me gusta cómo se queda para la segunda parte, que recuerdo también me gustó mucho. Así que nada, si queréis leer alguna distopía juvenil o os gustan los retelings de cuentos, yo los recomiendo también muchísimo. Y nada, esto es todo por hoy. Como veis, en abril leí bastantes libros, pero es que tuve así unos días de vacaciones y aprovecho pues para zamparme todos los libros que podía. Dadle a like si os ha gustado, recordad que os podéis suscribir al canal, podéis dejarme un comentario contándome lo que queráis, siempre con respeto por favor, y nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!